Hola, mi nombre es Ana Guardado y te saludo desde Wheaton, Illinois, Estados Unidos. Te invito a que aprendamos el versículo de memoria de esta semana. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Que Dios te bendiga. El estudio de esta semana nos ha llevado a un recorrido profundo por el Génesis, explorando sus fundamentos y su papel central en la comprensión de toda la revelación bíblica. Génesis no es solo un libro de orígenes, sino el punto de partida para entender el carácter de Dios, la naturaleza humana, la caída, la redención y el establecimiento de las promesas divinas que se desarrollan a lo largo de toda la Escritura. Cada capítulo y relato en este libro nos habla de quién es Dios y de cuál es su propósito para la humanidad, mostrando la armonía entre la creación y la profecía. Desde el inicio de la historia bíblica, vemos a un Dios que crea con amor y con orden, estableciendo los fundamentos de la vida y la relación con sus criaturas. Génesis nos muestra patrones que se repetirán en la historia sagrada y que tienen implicaciones para nuestra comprensión de la salvación. Desde la promesa mesiánica en Génesis 3:15 hasta el llamado de Abraham, observamos cómo Dios establece las bases para la redención y la restauración de su pueblo. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Viernes, 11 de abril, el Génesis como fundamento. Esta semana hemos hecho un recorrido importante en el Génesis y los inicios de toda interpretación profética. Comprender el Génesis nos permite situarnos en el contexto de toda la revelación bíblica y reconocer que la historia de la salvación no es un conjunto de eventos aislados, sino un desarrollo progresivo que encuentra su raíz en la creación y la caída del hombre. El Génesis nos presenta a un Dios que crea con propósito y establece un pacto con la humanidad. No es un Dios distante, sino un Dios relacional que forma al hombre del polvo y sopla en el aliento de vida. Desde el principio, la Escritura nos muestra que el ser humano no fue diseñado para vivir en desconexión con su Creador, sino en una relación de dependencia y amor. Sin embargo, la entrada del pecado distorsiona esa relación, trayendo consigo sufrimiento, separación y la necesidad de un plan de redención. Es crucial entender que el Génesis no es solo el relato de los orígenes físicos del mundo, sino también el inicio de la revelación profética. Desde la caída de Adán y Eva, Dios introduce la promesa mesiánica en Génesis 3:15, donde anuncia la enemistad entre la descendencia de la mujer y la serpiente. Este versículo es la primera profecía sobre la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. De esta manera, el Génesis establece el modelo de interpretación profética que veremos repetirse a lo largo de toda la Biblia. Una promesa divina, el cumplimiento progresivo de esa promesa y su consumación final en Cristo. Otro aspecto relevante es cómo el Génesis sienta las bases para la historia del pueblo de Dios. El llamado de Abraham en Génesis 12 marca el comienzo de un pueblo que será canal de bendición para todas las naciones. Dios hace un pacto con Abraham y le promete una descendencia numerosa, una tierra, y, lo más importante, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Este pacto se convierte en el eje central de la historia bíblica y en el marco en el que se desarrollan las promesas proféticas posteriores. Desde Abraham hasta Cristo, vemos el cumplimiento progresivo de esta promesa, lo que nos muestra que el Génesis no es solo historia antigua, sino el fundamento de toda la revelación divina. Asimismo, el Génesis nos introduce en el concepto del gran conflicto entre el bien y el mal. La caída de Lucifer,
La tentación en el Edén y la corrupción de la humanidad en los días de Noé son ejemplos claros de cómo este conflicto se manifiesta desde el principio. Sin embargo, Dios, en su misericordia, siempre provee un medio de salvación. Noé y el arca son un símbolo de la redención futura en Cristo, quien es nuestro refugio y salvación en medio del juicio venidero. Esta lección también nos ha enseñado que la creación no es un evento aislado, sino el establecimiento del sábado como día de reposo. En Génesis capítulo 2, versos 2 y 3, Dios descansa y santifica el séptimo día, dándonos un recordatorio perpetuo de su obra creadora y de nuestra dependencia de Él. Este principio será reafirmado en la ley dada en el Sinaí y en la vida de Cristo, quien guardó el sábado y enseñó su verdadero significado. En este sentido, el Génesis no solo nos habla del origen del universo, sino de la identidad del pueblo de Dios y de su llamado a vivir en armonía con los principios divinos. Al reflexionar sobre todo lo aprendido esta semana, nos damos cuenta de que el Génesis es el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza. Nos muestra quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es nuestro propósito en este mundo. También nos recuerda que, aunque el pecado ha distorsionado la creación, Dios ha provisto un plan de redención que culminará en la restauración final. La historia de la humanidad no es una serie de eventos al azar, sino un relato divinamente guiado que nos lleva de la creación a la nueva creación, del Edén perdido al Edén restaurado. Que este estudio nos motive a profundizar más en la palabra, a reconocer la mano de Dios en la historia y a vivir con la certeza de que, así como Dios fue fiel en el principio, también lo será hasta el fin. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Threads y X, donde cada día, de domingo a viernes, publicamos 2 preguntas en punto de las 2 de la tarde y las 8 de la noche. Estas preguntas están diseñadas para reforzar nuestro aprendizaje y generar retroalimentación. Tus comentarios son valiosos y enriquecen nuestro estudio. Únete a la conversación y comparte tus reflexiones con nuestra comunidad.